Nuestro hermano Kevin va a traer esta mañana. Estamos en vivo acá con la reunión de hombres de Escuela Medical y están para compartir con nosotros de Romanos como siempre en las últimas semanas. Pasa adelante, hermano Kevin, para darnos la enseñanza. Porque bueno, Romanos capítulo 7 indica la energía del matrimonio, bueno, no es propicio que un no casado enseñe sobre el matrimonio. Así que vamos a seguir en el capítulo 6, versículo 19. Romanos capítulo 6, versículo 19. Leo para entrar en tema. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ahora sí para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vamos a orar para comenzar. Padre Celestial, Dios amado Señor, gracias porque nos permites presenciar una nueva escuela dominical. Pedimos que todo lo que se comparta sea siempre de tu agrado, Señor, y sabiendo que hay muchas cosas ocultas que nos permites disfrutar, pero a la vez son un misterio que no ha sido vislumbrado en su totalidad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender lo que necesitamos apropiarnos para nuestras propias vidas, Señor, sabiendo que tu venida está pronto, Señor. Pedimos tu bendición por todo lo que se va a enseñar en tu nombre amado. Amén. Romanos 6, 19. Partiendo, desde la base, hablo como humano por vuestra humana debilidad, hay que darle un contexto inmediato anterior, y cuando lo mencionaba en las semanas pasadas, para entrar bien en esta mente, ¿por qué es que Pablo está escribiendo? Hablo como humano, ¿sí? Obviamente todos los presentes tuvimos una niñez, algo por lo cual dijimos y tenemos buenos recuerdos de nuestros momentos. Pero por lo general cuando uno es aún más pequeño, cuando uno tiene muchos recuerdos, 3, 4, 5 años, hasta ahí 6, uno tiende a preguntarse, papi, ¿por qué es esto? Papi, ¿por qué sucede esto? Papi, ¿me puedes explicar esto? ¿Me puedes ayudar en esto? Sí, hijo, constantemente. Cuando uno es pequeño realmente quiere averiguar, conocer, experimentar, dar a conocer todo lo que está a su alrededor. ¿Por qué el cielo es color celeste? El niño se puede preguntar tranquilamente, cualquiera se puede haber preguntado eso. Y es donde está más propenso, exaltado, queriendo cuestionarse y queriendo satisfacer todo tipo de esas dudas y cuestiones que están a su propio alrededor. Pero cuando está preguntándose esos tipos de preguntas, es porque está buscando un razonamiento, un sentido, algo que pueda realmente satisfacer a ese interrogante. ¿Por qué es que sucede esto? Y tal vez no se pueda llegar a saber el resultado, la respuesta. Y al ver que pasa el tiempo, el niño, ya pasaron 8, 9, 10 años, y la respuesta no fue respondida en su totalidad, no fue satisfecha, bajo el niño crece un sentimiento de remordimiento, tal vez de angustia. ¿Por qué es que mi padre no me pudo responder eso? ¿Por qué es que no puedo entender los misterios de la vida? Y es por eso que medianamente, irónicamente, se va construyendo una imagen bajo su propia niñez, diciendo, ¿por qué no mejor soy un superhéroe? Total, me construyo mi capa, vuelo, y ya no hay más dudas que responder, no hay más cuestiones que resolver. Pero dentro suyo se sigue haciendo resentimiento, guardando rencores, porque esas dudas que tenía desde pequeño no han sido respondidas. Es esto lo que Pablo está pensando de cierta forma y queriendo introducir cuando dice, hablo como humano por vuestra humana
si recordamos el contexto, o sea, como Pablo, siendo ciudadano romano, legítimamente, escribiendo a los romanos, conociendo seguramente cómo era la ciudad de allí de Roma, todas las culturas, y como expresa en el capítulo 16, conociendo a varias personas que allí estaban como creyentes, conocía seguramente su status quo, su estabilidad social, su nivel social, conocía realmente cómo era la forma de pensar de un ciudadano romano, conocía realmente todo el honor y privilegio, complejidad, todo lo que realmente implicaba ser un ciudadano romano. Y el ser un ciudadano romano, bajo esos tiempos inmediatos, implicaba un alto rango a los ojos de la humanidad en general y un enorme privilegio. No era un ciudadano común, ordinario, común de la intemperie, era un ciudadano romano. Y realmente cualquier persona para alcanzar dicha ciudadanía hacía lo que fuera necesario. Es como lo que se podría llegar a traducir hoy en día el sueño americano. Y cualquiera de nosotros, creo que si alguna vez tuvimos ese deseo, pero recordando esa idea de superhabilidad, ¿no? Esa superhéroe, esa supercapa que uno pueda, bueno, si tengo la supercapa puedo volar, no, pero hay misiles que me van a chocar. No, pero si tengo el poder de la teletransportación, pero justo pasó el colectivo y me atropelló. O si tengo la habilidad de serme invisible, y cómo voy a trabajar sin me ven. Y, o sea, irónicamente, esa mente de niño va construyéndose en nuestra mente de grande también, y ese remordimiento va resurgiendo simplemente porque queremos experimentar ese deseo de libertad, pero en la tierra no es posible. Esa supuesta super habilidad que uno tendría no alcanzaría para vivir de aquel sueño romano, porque recordamos que para alcanzar dicha ciudadanía romana ellos hacían lo que fuera que consideraban apropiado, inclusive vender sus propios cuerpos como esclavos. No importa lo que tenga que suceder conmigo, ya conseguí la ciudadanía romana, ya tengo mis privilegios. Sí, pero sos un esclavo ciudadano romano, no importa. Es eso cuando Pablo, y es esta idea, obviamente seguramente hay más historia detrás de esto, pero era la única forma que los creyentes romanos que estaban escuchando y leyendo esta carta que pudiesen entender que fuisteis esclavos de aquella doctrina a la cual fuisteis entregados más versículos atrás, pero ahora libertados vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo se estaba sincerando delante de ellos. Es cierto que estoy escribiendo a creyentes romanos, pero es cierto también que estoy escribiendo a personas de carne y hueso. Hablo como humanos por vuestra humana debilidad. Ya no les presento nuevos principios teológicos en estos versículos, porque sabía la condición inmediata en la cual estaban ellos presentes. Sabían que eran esclavos, y realmente es algo hiriente, chocante, pero ellos ya estaban y no necesitaban otro reto bajo este contexto inmediato. Ya no se presenta como en el capítulo 1, versículo 1, como siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, sino como un humano, entablando una conversación directa con los creyentes romanos que allí estaban. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes podíamos servir lo que quisiéramos para conseguir aquella ciudadanía romana. Ahora es que se presenta esta idea de libertad para la justicia, el sueño anhelado y experimentado en su totalidad. Pero es una condición natural, es una práctica que se va ejerciendo habitualmente. Un animal salvaje que está a la intemperie, obviamente tiene el deseo natural de alimentar su apetito. Bueno, esto no me alcanzó, tengo que seguir alimentándote, tengo que seguir alimentándome, y así es como pasa, así aumentando su saciedad. Ya no le alcanza con un poquito, sino con un poco bastante.
se podría llegar a traducir que en el contexto aún más inmediato, en esta idea que les mencionaba un poco, si mañana tuviéramos la oportunidad de presentarnos en un nuevo trabajo y llega la hora del almuerzo. La hora del almuerzo, por lo general, en diversos trabajos, uno puede sentarse y disfrutar un periodo de media hora. Y suponiendo que el trabajo anterior está literalmente al lado, creo que de ninguno de los presentes tendría la capacidad ni la lógica de decir, bueno, voy a almorzar y voy a entregarle, llevarle el café a mi antiguo jefe. Suena absurdo, no razonable. ¿Y por qué hay que, si estoy en un nuevo trabajo que supuestamente me paga mejor, que supuestamente me rinde mejor en las cosas, por qué es que tendría que llevarle un café durante la hora del almuerzo a mi antiguo jefe si me trataba mal, si no era propicio? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como presentaste vuestros miembros anteriormente a la iniquidad y inmundicia, ahora lo presentéis para servir a la justicia. Se mencionaba que había varios árboles, uno de 1 año, 2, 3, 4 años supongamos. Un árbol de 1 año, de 2, 3 y 4 años. Y llegó la hora de talarlos, de podarlos, de desarraigarlos directamente. El árbol que iba a ser más difícil de desarraigarlo, obviamente, iba a ser el de 4 años, porque ya estaban sus raíces más fortalecidas, más metidas en la tierra. Es por eso que tal vez se menciona en la sociedad, hierba mala nunca muere. Y realmente, cuanto más arraigados en una cosa, sea para bien o sea para mal, ahí es cuando se presenta quién realmente es nuestro jefe. Si presentamos a nuestros miembros para servir a la inmundicia e iniquidad siendo no creyentes, o si presentamos a nuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 20. Cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Se puede llegar a traducir atados, quiero citarlo bien, antes atados por todo mal y ahora libres del todo bien. Como aquella correa que se mencionaba anteriormente, que uno tiene que ir adiestrando a la mascota, al canino, y una vez que realmente aprendió que sentarse siendo domesticado y lo pasa al ejercicio sin correa, realmente ya comprendió la lección y realmente ya es libre de esa condición de animal doméstico esclavizado por la correa. Pero no solamente termina ahí el contexto, sino que sigue en el versículo 21. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y realmente considero que uno de los momentos más angustiantes para todo matrimonio es justamente cuando están planificando el matrimonio, cuando están realizando toda esa lista, la lista de los invitados, la organización, la comida y diversas cosas que vienen a la mente a la hora de preparar la ceremonia delante de Dios. Y todos esos momentos se preparan con la idea de no pasar de ningún tipo de vergüenza, con la idea de no pasar ningún momento escrachoso ni vergonzoso, que realmente sea un momento memorable y que perdure por los años, que sea un bello y hermoso recuerdo. Cuando Pablo está escribiendo el fin de ellas es muerte, creo que ninguno de los presentes, los que son casados, quieren que hubieran deseado pasar un feo momento durante su boda, que no haya ninguna anécdota por la cual entristecerse. Querían que todo salga perfecto y que quería que tenga mucho fruto y bellos recuerdos, que no pasen por un mal momento amargo. Creo que realmente acá ninguno de los presentes estaría jactándose y enorgulleciéndose de decir: yo eso decía a mis padres tanto tiempo, yo mentí a mis padres tanto tiempo, yo les hice renegar bastante tiempo. Creo que realmente la mayoría es un momento
vergonzoso si tendríamos que pasar al frente y decir, yo hice esto a mis padres, yo hice aquello. Y Pablo nuevamente hablando como humano por nuestra humana debilidad. Ninguno de los presentes estaría feliz u orgulloso o jactándose de haber tomado algo sin permiso, o de mentir, o de muchas diversas prácticas que cada uno en su propia intimidad conoce realmente quién es y cómo realmente eso causa dolor y angustia. Y no es algo para reírse en una situación seria. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El fin de ellas no es diversión, no es un momento agradable, no es para pasarla bien. El fin de ellas es muerte. Esas prácticas habituales por las cuales una persona no creyente las tenía en su vida pasada, realmente no traen dicha y alegría. Y realmente ahí se evidencia el carácter de uno mismo. Mas ahora que habéis sido, versículo 22, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ya no existe ese yugo de esclavitud que nos condenan y nos esclaviza una vez siendo creyentes. Ahora realmente se puede experimentar la vida y vida eterna en Cristo Jesús. Solamente al final de nuestras vidas, cuando Cristo venga, o descansemos en Él. ¿Por qué es que Pablo, y acá en uno de los versículos más hermosos y más que presentan uno de las mayores dualidades y contrastes en toda la Biblia, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y realmente se puede citar y se puede sacar varios estudios a partir de solamente dicho versículo. Pero lo más, volviendo a la premisa principal, cuando era, Pablo en 1 Corintios 13 dice, cuando era niño pensaba como niño, hablaba como niño, y esa idea de niño, cuestionarse todo. Pablo acá está dando una respuesta, presentando un argumento que es lógico. La paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna. Y hay más dualidades que se van a desprender de acá, pero sabiendo que uno cuando va creciendo, esas dudas no fueron resueltas. ¿Por qué es que sigo mintiendo, por ejemplo? ¿Por qué es que sigo pecando? ¿Por qué es que sigo desobedeciendo a mis padres? ¿Por qué es que no soy un buen trabajador? ¿Por qué es que diversas cosas? Porque la paga del pecado es muerte. Y esa naturaleza sigue latiendo en nosotros, sigue constantemente. Y como aquel perro salvaje buscando cómo saciarse constantemente, así es nuestra carne. ¿Por qué es que hay tanta maldad en la tierra? Uno se podría llegar a cuestionar por la desobediencia del hombre, allí en Génesis capítulo 3. Habiendo Dios dicho, no comerán del fruto, que fueron lo que hicieron Adán y Eva, fueron y lo comieron. Y ahí es cuando comenzó la condenación a la humanidad, y tras ella pasó a todos los hombres. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Por la desobediencia del hombre. Pero también se puede llegar a cuestionar y a decir y a razonar, ¿por qué es que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tal como lo presenta en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es esa la respuesta que un simple ser humano inmortal podría dar, porque de tal manera es un amor inmensurable. Pero acá la idea, cuando está presentando esta dualidad en el versículo 23, cuando uno trabaja, se ejercita, se condiciona bajo esa esclavitud del pecado, la única paga es la muerte. Punto final, no hay vuelta atrás. Pero al contraste, cuando se presenta
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando uno voluntariamente sirve a Dios, constreñido por el Espíritu Santo, Dios no nos paga inmediatamente, pero sí está reservado un paquete de beneficios inmensurables que no se pueden vislumbrar en el momento inmediato, pero ya están esperando las coronas para los que aman su venida. La salvación en sí es un regalo inmerecido que ningún ser mortal, vil, pecador lo pueda llegar a recibir. ¿Y qué implica la idea de regalo? Que no se puede trabajar para poder llegar a ganarlo, porque sería una paga. No se puede llegar a comprarlo, porque simple y sencillamente sería una compra. Es un regalo, no es el premio de la gran quiniela, porque si bien la gran quiniela nos permite millones de premios, uno tuvo que comprar el billete para ganar la lotería. Entonces no es un regalo, la gran lotería. Volviendo a esta idea, de esta dualidad que se presenta en el versículo 23, estos dos amos, la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. Estos dos amos, por un lado, el pecado inmediatamente, esclavos al pecado y Dios mismo. ¿Cuáles son los métodos para servir a dichos amos? El método para recibir la condenación del pecado es la paga, pero el método para recibir la vida eterna es el regalo de Dios, la dádiva. ¿Y cuáles son los resultados? La paga del pecado es muerte y la vida eterna en Cristo Jesús. Y no es solamente, es hermoso como termina el versículo 23, no termina y vida eterna, sino que la vida eterna está en una sola persona, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuera de esa persona no hay vida eterna, no hay nada, no se puede comprar, no se puede trabajar. El sueño americano, entre comillas, esa libertad por la cual la filosofía menciona, no porque hay que salir del sistema, porque el trabajo nos esclaviza. Realmente la vida eterna se halla en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que Pablo, en el versículo 19, hablo como humano. Yo no hablo como el siervo, como el apóstol, como alguien ilustre, noble, teólogo, como ciudadano romano. Conocía a todas las personas allí presentes. Tal vez no de primera mano, pero sabía las condiciones en las cuales vivían los creyentes romanos. Y sabía, explicándoles en un lenguaje lo más transparente posible, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que Pablo en el capítulo 6 pasa de esa ilustración del bautismo simbólico, mejor dicho, el bautismo espiritual, pasando esa condición física de condición posicional, que nuestro hombre fue crucificado, invitándonos a que vivamos como Cristo murió al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, explicando nuevamente que no estamos bajo la ley y cuestionándose nuevamente a los que estaban leyendo esa idea de esclavitud. Pero ahora, cerrando el capítulo 6, explicando la razón que todo hombre debería conocer y saber. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, de esta forma breve, obviamente se puede citar más versículos, pero es esta dualidad lógica que Pablo presenta, no como una persona de lo más grande en esos tiempos, sino como un simple ser humano mortal, tal como los creyentes allí en Roma. De esta forma, Pablo cierra el capítulo 6, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos para cerrar. Padre Celestial, Dios amado, Señor, gracias por
este enorme versículo, Señor, que nos permites leer y nos hace recordar cuán frágiles y débiles éramos antes, cuán esclavizados estábamos antes, Señor, pero ahora nos permite vislumbrar esa libertad que realmente sí existe, pero solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro, esa vida eterna que nos es dada a todos los que confiesan tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición por todo lo que se compartió y bendigas la siguiente reunión en tu nombre amado. Amén. Antes de cerrar, me gustaría que, obviamente, si sabemos el capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, y sabiendo, conociendo supuestamente, hablo creyentes maduros ahora, pero el contexto inmediato, conociendo los 5 versículos que se pueden dar para citar el plan de Romanos, un ejercicio bien práctico me gustaría que lo podamos explayar a 10 versículos, obviamente partiendo del libro de Romanos. Después les brindo más detalles y seguramente algún premio de gracia. Pero bueno. Gracias. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Más dádiva. ¿Qué es dádiva? ¿Usamos ese término? Usted sabe qué significa regalo o don, que también es regalo. Pero, ¿quién nos libertó de pecado? Hay mucho énfasis hoy en día en los libertadores, de ser librados y toda esta cosa. ¿Quién fue los que libraron de la opresión política de Argentina? ¿Quién nombra alguno? San Martín, Belgrano, Moreno. No, los de antes, hermano, no de librar de algunos de otras cosas también. Pero estoy diciendo, muchas veces Bolívar era uno también, ¿no? Bolívar. Bueno, pero estoy hablando de Latinoamérica. Y en varias partes, mucho énfasis de ser librado de opresión política o económica, pero ¿qué tal de libertador de nuestros pecados? El mundo no quiere escuchar nada de eso. No, porque muchos no quieren ser librados de su pecado. Muchos aman a su pecado y por eso vemos el desastre que hay en el mundo. No solamente en Argentina, está en otras partes. En todas partes están desastres. Gente que hace protesta y se queman ciudades y negocios y mata gente por la cosa política o la cosa económica o la cosa egoísta. Hermanos, debemos estar libertadores. Quizás no vamos a tener nuestro voto en un billete. Cuando llegué a Argentina, aprendí algunos caras y hoy en día vemos nuevos apareciendo, nuevos billetes que están imprimiendo. Sí, hoy en día dice la Biblia también, en lugar de honrar a Dios, honra al animal de creación. Están honrando el hornero y el guanaco y los águilas y libertadores no son, pero estoy diciendo, debemos hablar de libertador. Sí, lo que pasó en América Latina, el genocidio que vino a hacer la corona de España, con los franciscanos que en una mano traían la Biblia y en la otra la espada. No había política en ese tiempo. No, yo sé. En México, cuando llegaron a México, había los aztecas que estaban sacrificando almas en las pirámides uno por día. Y la Iglesia Católica permitía solamente una por año. ¿Por qué sacrificaba uno? Es porque, hermanos, no es la respuesta política, es la respuesta por Cristo Salvador. Necesitamos entender que necesitamos ser libertadores nosotros de los pecadores que están andando confundidos. ¿Y cuántos de nosotros eran uno de ellos antes? ¿Cuántos de ustedes estaban, pero
esos evangélicos. Tenemos que estar orando por sus almas, librando ellos de su pecado, porque muchos están en pecado hasta la muerte, hasta el infierno. No queremos que la gente esté haciendo. Proyectos que tenemos están para dar, para romper el hielo, para abrir sus ojos, para abrir su corazón, para recibir a Cristo. Nuestro deber es empezar. No podemos ganar ningún alma, es Cristo que ama, pero somos, ¿qué? Embajadores. Esta linda ilustración que compartía a los jóvenes anoche de padre misionero que tenía un hijo que vivía en pobreza, siendo siervos de Dios en un lugar, siendo extranjeros mismos en el país como misionero, se fue educado y cuando volvió decía, papi, tengo noticias buenas que soy un embajador, representando al hombre en lugar de representando a Dios. Linda historia, linda predicación. Los jóvenes también comieron bien anoche. Pero esta parte. Pero estoy diciendo, debemos estar puesto en posición de embajador, y si estamos avergonzados por el mundo, debemos recibir esa vergüenza, porque la gente necesita ser salvos. Y nosotros estamos fallando si no estamos haciendo más activo en compartir el evangelio con la gente. Amén. Bien, entonces, si ustedes no pueden llegar a los sábados de evangelizar, busca otro día de salir, otro momento, andar con su bolsillo lleno de unos proyectitos, dar oportunidad en los viajes con los que manejan, muchos hoy en día usan este automático. Amigo, yo veo que no está llegando mi boleta, estoy dando más oportunidad de dar plata y un proyecto. Cualquier manera de dar el evangelio hay que hacerlo. Hay que, cuando ellos hablan de mi acento, dicen, no, soy de China. No, o soy de Estados Unidos, pero explicando por qué estoy. Ustedes tienen razones que pueden hacer más fácil que yo, porque usted no tiene lucha con el idioma. Ustedes no deben tener, porque ustedes son nativos de Latinoamérica. Tienen quizás unos acentos de un lado a otro, pero estoy diciendo, tomamos oportunidades, hacemos oportunidades para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Bueno, estaba agregando porque está hablando de pago de pecados, muerte, pero la vida eterna es en Jesús. Y debemos estar poniéndonos en el lugar del libertador espiritual y compartiendo el mensaje que está en este libro, que este libro es eterno, hermanos. No hay terminación de las verdades que están en este libro, porque aunque cambie el idioma, está registrado la palabra de Dios en el cielo. Probablemente en una forma que está eterno. Cambia nuestro idioma y hay que hacer organizaciones para compartir algo exacto de las escrituras. Porque hoy en día es malo. El malo es bueno y bueno es malo. Ha escuchado a la gente hablar. Debemos estar realmente dando algo buenísimo a la palabra de Dios. Bueno, no voy a predicar más, pero terminamos temprano y quería compartir este pensamiento. Hay tiempo para tomar café, mate, té, pero cuando escucha, vamos a decir chao a los de Internetlandia. Nos vemos a las 11 más o menos.